Bien, perfecto, perfecto. Entonces, qué nos dice Franco? Vamos a ver qué nos dice Franco. Bien, bueno, lo típico, pudiera revisar mi logotipo y demás. Nos dice que el logo está inspirado básicamente en las abejas porque, pues, para él representan, bueno, en general representan lo que es digamos, el volumen de trabajo, ¿no? Lo que significa el trabajo y el sacrificio que hacemos todos los días. Eh, pero bueno, dice que no tiene mucho que ver con lo que hace en su emprendimiento. Y esto es una cosa que podemos empezar a discutir aquí rápidamente. Y es que realmente, si nos ponemos a analizar los logotipos realmente no tienen por qué explicar absolutamente nada. O sea, si nosotros queremos agregarle una connotación al logotipo, una explicación, podemos hacerlo, pero realmente no tienen por qué hacerlo. Un logotipo puede ser perfectamente abstracto y representar la imagen de de una empresa en cuestión. No es necesario que el logotipo sea extremadamente explícito. Em, Bien, ¿qué más nos dice Franco? Nos dice que, bueno, que representa mucho sacrificio y demás. Dice que no tiene mucho que ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos dice que por otra parte se le complica un poco utilizarlo dados los distintos colores que tiene. Se le dificulta colocarlo en los diferentes formatos debido a la cantidad de colores. Me cuenta que tiene un negocio, el negocio es una librería escolar que tiene muchos servicios, fotografía, impresión, venta de tecnología y demás, accesorios, celulares y todo este tipo de cosas. Pero bueno, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí qué nos vamos a encontrar aquí con este logotipo? Sí, Lucas, ya estaba un poquito extrañando bastante esto de hacer los videos y demás. Es complicado porque, bueno, he tenido una cantidad de trabajo muy bestia. He tenido también una cantidad de inconvenientes con el internet, un montón de cosas que me han sido difícil, digamos, evolucionar en ese aspecto. Pero bueno, ya volvimos y volvimos con muchísimas cosas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hoy vamos a revisar un único logotipo, ya que, bueno, esto es básicamente una prueba de esto de Twitch, porque, bueno, hasta ahora no había iniciado realmente con esto. Pero bueno, los cortes van a aparecer en YouTube, como ya les comenté al principio. Bien, entonces, lo primero que podemos notar en este logotipo es que es de hecho un logotipo bien construido. Es decir, tiene errores que lo vamos a ir discutiendo en el camino, pero digamos, tiene una estructura bastante sólida, una estructura que digamos, se deja trabajar, eh, se presta para reducciones, eso es muy importante. Es un logotipo bastante, digamos, bastante simple, pero a la vez tiene un nivel de complejidad en el sentido de que funciona. Es decir, el logotipo funciona y podemos hacer que, de hecho, funcione un poquito mejor corrigiendo algunas cositas. ¿Qué podemos corregir aquí? Bueno, vamos a hablar del concepto del logotipo en primer lugar. Realmente, como les dije al principio, no es necesario que el logotipo explique absolutamente nada. Sin embargo, tú me dices que, pues, elegiste una abeja porque las abejas pues representan toda esta cuestión de el trabajo, de sacrificarse por el trabajo y todo este tipo de cosas. Y resulta que tú tienes una connotación dentro de tus cosas, dentro de lo que tú haces em, en tu rubro. Es decir, nos cuentas que tienes una papelería, si no estoy mal, déjame regresar aquí. Nos cuentas que tienes, a ver, a ver. Tienes una librería escolar y resulta que las abejas son de hecho muy utilizadas en este rubro, ¿no? Las abejas son muy utilizadas para todo este tipo de infografías, todo este tipo de animaciones, ilustraciones y todas estas cosas que tienen que ver justamente con lo escolar y los libros en sí no son la excepción. Así que por ahí vamos conectando un poco el logotipo. Nuevamente, el logotipo no tiene por qué explicar esto. Realmente yo puedo hacer un logotipo muy abstracto que sea muy complicado de entender en sí, o sea, de entender el concepto del logotipo y aún así que funcione y que represente mi marca. Eso no es ningún inconveniente. ¿Ya? Ahora, el que no lo tengan que hacer no significa
que no lo puedan hacer. Claro que lo pueden hacer. Sin embargo, no es totalmente necesario. Yo tengo clientes que manejan logotipos que no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, si vamos a si nos vamos un poquito lejos, ahí podríamos entrar en los logotipos, en los monogramas, por ejemplo. Los monogramas están en general construidos a partir de las iniciales de la empresa o del nombre del dueño de la empresa y así. Y realmente, si nos ponemos a pensar, eso no tiene nada que ver con la empresa. Es decir, las dos iniciales de lo que hace la empresa, ¿en qué tienen que ver? O las dos iniciales del dueño de la empresa, ¿en qué tienen que ver con lo que haría una empresa? En absolutamente nada. Entonces, no es necesario que el logotipo explique absolutamente nada. Bien, tenemos otra cosa que me gustó mucho. Vamos a empezar por lo que me gusta y después vamos adelantando con lo que no me gusta y corrigiendo algunas cositas. Una cosa que me gustó mucho fue el isotipo. Este personaje de la abejita, me gustó muchísimo cómo está construido. De hecho, está bastante bien construido. Y me parece genial, me parece algo muy interesante porque es sencillo, es fácil de entender, es fácil de utilizar en situaciones de reducción, en situaciones eh, de impresión de calidad o de impresiones offset y demás. O sea, realmente está muy bien construido y me gusta mucho esta parte. Otra cosa que me gusta es el propio logotipo, ¿no? La fuente está bien distribuida, tenemos un buen kerning en las fuentes. Y me gusta mucho el espaciado que dejaste entre el logotipo e isotipo. Esto me parece muy bueno porque esto ayuda a que el logotipo sea más legible, ¿no? Que funcione más en el tema de los grandes grupos, de cuando vemos estos logotipos en diferentes publicidades externas y demás. Em, Eliana, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenido Anto Sosa, bienvenida o bienvenido, bueno, está bien, ¿cómo estás? Ok, entonces, hablamos un poco de lo que me gusta del logotipo y pues definía que me gusta mucho el ISO, que está bien construido, aunque vamos a ir mejorando algunas cositas y me gusta mucho cómo está construido el logotipo, aunque también es mejorable. Bien, hasta ahí las cosas que realmente me gustan del logotipo. ¿Qué podemos corregir del logotipo? Bueno, yo diría que en primer lugar no me agrada mucho cuando se trata de este tipo de logos. Es decir, hay que hacer un paréntesis en cuanto al tema de logotipos en la actualidad, porque anteriormente cuando se manejaba mucho, eh, digamos, cuando estaba muy limitado el número de lugares o el número de situaciones en las que podíamos utilizar un logotipo, pues sí se justificaba que pudiéramos tener logotipos más planos, tener logotipos más funcionales en cierto sentido, que no utilicemos una gran cantidad de colores y demás. Sin embargo, noto que lo que tú quieres en el logotipo es manejar cierto grado de sencillez, ¿ya? Y esto está muy bien, pero tenemos que ser coherentes con lo que estamos haciendo en el logotipo. Si quieres manejar un grado de sencillez en el logotipo, lo ideal sería que el propio logotipo refleje esa sencillez y lo primero que hacemos es eliminar esta cantidad de colores que estamos utilizando. Utilizamos muchos colores. Yo sinceramente recomendaría utilizar no más de dos colores en el logotipo. Eh, pero hay que hacer un paréntesis nuevamente y es que hoy en día no es necesario ser tan sobrios. Podemos realmente utilizar logotipos con degrades, con efectos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas o de los lugares o, digamos de las situaciones en las que vamos a utilizar el logotipo son entornos digitales y los entornos digitales se prestan para todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, siempre que conservemos un par de reglas esenciales en los logotipos, como puede ser la legibilidad, que el logotipo se lea bien y que el logotipo sea funcional, es decir, que funcione en reducciones, que funcione en ampliaciones y demás. Siempre que conservemos esas reglas, realmente podemos utilizar más colores, más efectos, realmente no hay un límite ahí, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con los puristas que mencionan que los logotipos deben ser extremadamente sobrios, ¿ya? No estoy muy de acuerdo con eso. Eh, para cada situación podemos presentar un logotipo u otro. Realmente no hay digamos que una regla general para esto, ¿ya? Entonces, si queremos utilizar efectos, si queremos utilizar digamos, degrades de color, efectos de luces, siempre que lo hagamos con la moderación de que el logotipo se lea y se entienda,
no hay ningún inconveniente, ¿correcto? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, vamos a empezar por, ya establecí que esta parte me agrada mucho. Yo lo que haría sería realmente, o bien, si quieres utilizar logotipos, perdón, si quieres utilizar color, yo utilizaría, por ejemplo, así, fácil y sencillo. O sea, es decir, un color base, un color para la presentación, el color empresarial y el color neutral que vas a combinar con el logotipo. Ya este color, pues, lo combinas con, eh, con los patrones que tú quieras realmente. Es decir, podemos colocar un degrade, podemos hacer lo que queramos. Ahora, es muy importante hacer revisión de color. No es seleccionar el color porque sí. Tú anteriormente tienes aquí el color. Imagino que esto es por el tema de imprimir cosas y no es lo único que tú haces, ¿ya? Entonces hay que tener muy claro eso. Es decir, si yo establezco, y eso es una cosa una variante que hay que tener en cuenta, si yo establezco algo muy específico en mi logotipo, ¿ya? Es decir, que le digo a la gente, con el logotipo le estoy diciendo a la gente algo muy específico, es muy posible que la gente solo me busque por eso, ¿ya? Que mucha gente me busque únicamente por eso y resulta que yo hago más cosas en mi negocio, ¿no? Como me lo mencionas en tu correo, que no solo haces impresiones, sino que también haces otras cosas con papelería de libros y demás. De hecho, se enfoca en libros infantiles y esto pues es una contradicción porque digamos que metódicamente me estás diciendo que pues esto se dedica a impresión, ya con estos tres colores, que son los que normalmente, y esto es otra cosa, el cliché de los diseñadores, que son los que normalmente se utilizan para representar las imprentas, ¿no? El típico RGB, por decirlo así, o CMYK, cualquiera de los dos realmente. Aquí estamos representando el CMYK con el negro, o sea, el negro sería otro color que agregaríamos, no sería un color neutral en el logotipo, sería otro color. Yo veo que es lo que se mueve ahí. Ah, bueno, ok. Eso es la cosa de mi bolso. Bien. Entonces, ¿es muy importante establecer esto? Sí, es muy importante definir algunos colores clave. ¿Por qué? Porque los colores me pueden decir, en este caso me dicen directamente que tú trabajas en una imprenta o que tú haces impresiones, pero ¿qué hay de las demás cosas? ¿No? Entonces, en ese sentido, si lo que tú intentas es que el logotipo te diga algo o te explique algo, empezamos de ahí, empezamos por otro lado, ¿correcto? Entonces, es importante eso. Yo lo que haría sería una revisión de color, es decir, buscar la competencia, la competencia que tengo en el rubro, eh, y intentar averiguar cuáles son los colores que utilizan y colocarlos en una escala cromática para que evaluemos cuál color de estos colores, de los muchos, es el color que más me conviene para diferenciarme de esa competencia, ¿ya? Entonces es súper importante. Digamos que ya escogimos el color, yo literalmente eliminaría los otros dos colores y únicamente colocaría la parte, como la parte más grande del logotipo, esta parte que vendría siendo el ala de la, de la abeja. Si acaso este otro color, ahí utilicé otro color, pero no es tan, realmente no es tan positivo hacerlo en este tipo de logos. Em, claro, por supuesto, envíamelos y los revisamos. Envíamelos, te voy a colocar el correo por acá. Ahí en el chat tienes el correo, me los envías y los revisamos. Bien, entonces, ¿qué más? Fíjense, ya aquí le damos una connotación al logotipo. Nada más con este pequeño cambio lo estamos distanciando un poco del tema de las impresiones. Le damos un contexto tal vez un poco más abierto a la interpretación, ¿ya? Y bien, ¿qué más? Yo diría que podíamos juntar un poco, o bien juntar un poco la cabeza para que no se vea como tan separada del cuerpo, o bien separar un poco esta ala, para que también adquiera digamos que un simbolismo más cercano a lo que es una abeja, ¿no? Pero digamos que aquí podría estar bien, si no, pues unirla un poco no estaría nada mal. Eso es lo primero, ¿no? ¿Podemos utilizar un degradé aquí? Claro, o sea, realmente no es una camisa de fuerza hoy en día. Hoy en día tenemos medios digitales en donde se puede prácticamente hacer lo que nosotros queramos. Entonces, un pequeño degradé le daría un poco más digamos, como más de dinamismo al logotipo, lo haría un poquitito más, digamos, no tan plano, no tan sobrio, ya porque tenemos un logo que es bastante sobrio, bastante plano. Entonces, ¿qué más? Esto es lo que te puedo decir al respecto del isotipo, que de hecho me gusta mucho, está muy bien construido. Si lo hiciste tú mismo y pues, no lo copiaste de ningún sitio, un 10 ahí para ti porque me parece espectacular.
Ok, vamos al logotipo, vamos a la parte del nombre como tal. Y aquí tenemos un par de cositas que mencionar, un par de cosas bastante interesantes. Lo primero que llama mucho la atención y que rompe un poco la estética del logotipo es esta O, ¿ya? Que claramente está más, tiene un grosor mayor que el resto de las letras. Es súper notorio y eso hace que el logo se vea sucio, que el logo no se vea atractivo a la vista, que se vea, digamos, improvisado. Tenemos esto, ¿no? Ahora, yo por lo general, a ver, yo por lo general no utilizo fuentes dedicadas para los logotipos. Hay situaciones en las que sí las utilizo, porque digamos que me gustan las fuentes, quiero resolver el logotipo así, pero siempre aplico, si hago esto, siempre aplico una pequeña variante a la fuente, no demasiado distintiva para que no rivalice con el isotipo, pero siempre trato como que de la fuente sea un poquito diferente a la fuente en sí, es decir, la fuente original, para que adquiera un poco más de personalidad el logo, pero sin rivalizar con el isotipo. Tener en cuenta eso. Es decir, si yo decidiera colocarle un decorativo en esta parte, por ejemplo, a la O y demás, ya sería demasiado, estaría rivalizando con el isotipo. No sé si me hago entender en ese aspecto. Entonces, lo que haríamos, fíjense, lo primero que hay que hacer es ver esto. La O es bastante más gruesa que el resto de las letras y está además ovalada. Eso rompe con la estética, eso rompe con digamos, con la simetría del logotipo. Esta O directamente la eliminaríamos y crearíamos una O completamente nueva. Vamos a crearla con la herramienta círculo. Vamos a crearla completamente nueva. Y digamos que para conservar un poco el grosor, vamos a utilizar el grosor de lo que es la L que está al ladito. Vamos a ver si ponemos la línea guías por aquí. Otra vez les comento que estos videos no son realmente para aprender trucos ni nada de ese tipo de cosas, es más bien para revisar logotipos, cosas que ustedes me piden, sí, que les revise los logotipos y demás, pero son específicamente para este tipo de logos, de videos. Bien, entonces fíjense, aquí lo que vamos a hacer es ya mezclar esto y vean que ya la O ya adquiere otra forma, adquiere, digamos, se integra mejor con lo que es el logotipo. Recuerden, esto es el logotipo. A veces nosotros tenemos, llamamos al conjunto de todos estos logotipos y no es así. El logotipo únicamente es el texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Bien, la O está un poco separada. Fíjense, hay que tener en cuenta el espaciado de lo que son las letras. Esto es súper importante para que el logo se vea cómodo a la vista, súper importante. Entonces, hay situaciones en las que algunas letras suelen tener mucho espaciado, como es el caso de la A y la B corta, por ejemplo. Fíjense. En este caso, las letras no tienen el espaciado que tendría, por ejemplo, fíjense, la D y la E, por ejemplo. Si yo, vamos a separarla, si yo le colocar el espaciado que tiene una letra a la otra, fíjense, aquí la letra A termina en esta parte y la letra B entonces debería comenzar en esa parte o más bien conservar el espacio. Debería comenzar y conservar el espacio, o sea, tendríamos que poner la B por acá. Entonces, esto es un caso muy especial en el caso de la A y la B corta. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta porque según la fuente, según la letra, el espaciado será más o menos. Entonces, súper importante tenerlo en cuenta, con lo cual es conveniente aquí en esta parte de la O, fíjense, la O tiene, vean, esto ya es muy a ojo realmente, esto ya es muy a ojo. Entonces, la O tiene este espacio vacío que nos quita básicamente la comodidad del logotipo. En este caso, yo lo que haría sería acercarlo, directamente pegarlo y vean que ya se ve un poquito más cómodo, más dentro del logotipo. Tal vez separarlo un poquito, como les dije, esto es muy a ojo. Ya es una cuestión de que exploren cómo se vería mejor, pero en principio esto es lo que debería ser más correcto, ¿no? Que los espaciados den la sensación de que ahí está el logotipo y está bien construido, está bien separado, bien estructurado. Bien, qué más podemos sacar de aquí? Noto que la fuente en sí está, digamos, me gusta cómo está hecha porque no es una fuente convencional, aunque esto es una fuente en realidad, esto no es un texto que tú decidiste, o si lo decidiste editar, genial, me parece genial. Sin embargo, aquí cosas que podemos corregir. Vamos a quitar todos estos nodos que están aquí de más. Entonces, yo diría que, fíjense, en primer lugar,
la Y no me agrada mucho cómo está construida, dado que tiene como esta parte demasiado hacia abajo. Yo la subiría un poquito. Yo la subiría un poquito aquí, más o menos por aquí, vean. No demasiado, más o menos por ahí, para que adquiriera un poquito más de presencia, ¿no? Se ve demasiado, o sea, llama demasiado la atención respecto de las otras fuentes, de las otras letras. A ver, vamos a ir por aquí. Bien. Otra cosa es que, digamos que la O, la letra O es como muy curva, muy, digamos, es un círculo prácticamente perfecto en comparación con las demás fuentes. Tal vez por eso reduciste, o sea, redujiste la altura y la hiciste un poco más ancha. Sin embargo, eso tiene sus consecuencias, hay que saber sortearlo, ¿no? Otra cosa que podemos notar el logotipo, mira cómo ya el logotipo adquiere otro carácter, otra connotación que le da un poquito más de peso, que le da un poquito más de elegancia al logotipo. Y una cosa que no me gusta, aunque esto ya es un tema de fuentes, que no me gusta es que la S no esté alineada en esta parte. Me choca un poco, ¿no? Esto es una cosa ya un poco más personal, pero esto me choca un poquito, que no esté alineada aquí. Sin embargo, esto es un tema de fuentes y ya es complicado aquí. eh, Hacer juicios de valor para el tipo de fuente. Yo lo que haría tal vez es, o bien, no, o sea, el kerning no me gusta porque está demasiado obvio, es decir, vamos a ampliar un poquito más, mira, aquí podemos corregir. Yo soy un loco de la precisión y ese tipo de cosas me molestan. Ver este tipo de cosas que no están precisas me molestan. Entonces, pues como les dije, ya esto es una cosa muy personal, sin embargo, es importante tener en cuenta todo este tema de la precisión. Yo, o bien, pegaría un poco las fuentes, ¿ya? Un poco a ojo, no les voy a negar eso, es un poco a ojo porque esto no es, no hay una forma clara, específica de hacerlo, pero fíjense que ya un poco más juntas da esa sensación más de unidad en el logotipo, ¿no? Ahora, vamos a eh, agrupar todo y finalmente, vean la fuente de la parte de abajo. Esta es una fuente, esta es una, veo que es como una que, a ver, ¿qué tipo de fuente es esta? A ver, la que tú tengas. Bueno, es una fuente convertida, ¿sí? Sin embargo, creo que es como un Arial y está estirada. Esto, a ver, yo no estoy ni a favor ni en contra de estirar o deformar las fuentes. Yo digo que dependiendo de la situación, se puede hacer o no se puede hacer, dependiendo de la situación. Es decir, dependiendo de cómo se vaya a ver, porque si vamos a destruir la fuente, estos se llaman efectos destructivos. Cuando nosotros destruimos algo, o sea, lo sacamos de su forma original para básicamente pasarlo a otra forma que no se ve bien. Y esto se ve realmente incómodo. A mí me incomoda, pero esto ya es más un punto a diseñador. A mí personalmente como diseñador me incomoda ver una fuente estirada y no me gusta. Se nota mucho en las letras A. Vean, aquí hablamos un poco. Fíjense cómo está la separación de la B y la A. Aquí lógicamente la separación debe ser menor. ¿Ya? Esto es una cosa. Otra cosa es que está estirada, digamos, se nota en la R, se nota en la A, se nota en la O. ¿Ya? Yo preferiría no utilizar una fuente tan digamos, tan característica para digamos, el tagline. El tagline yo directamente lo sacaría. Vamos a sacarlo. Vamos a escribirlo otra vez. A ver. Tecnología creativa, con la tilde como es lógico. Y no lo haría rivalizar tanto con el logotipo. ¿Cómo podría yo no hacerla rivalizar tanto? Buscando una fuente que o sea, no tenga tanta presencia como esta, que se lea, que se vea bien, pero que no tenga tanta presencia como la de arriba. Entonces, vamos a primero a llevarlo a los límites. Es que esto es otra cosa que personalmente no me gusta. Eh, a ver, Taderok, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, me dice que me enviaste el logotipo al correo. Bueno, en un momento lo vamos a revisar. Siguiente. Pero bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, fíjense, lo primero que vamos a hacer es cambiar esta fuente, porque esta fuente rivaliza con el logotipo. Es demasiado característica, tiene demasiado peso para el logotipo. Entonces, o bien la reducimos bastante, cosa que será contraproducente por la lectura, o bien buscamos una fuente que no sea tan característica, que no tenga tanto peso a la hora de presentar el logotipo. Vamos a buscar una fuente, vamos a ver.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta fuente para este tipo de cosas, para el tagline. Como por ejemplo esta fuente, esta, se ve un poquitito más light, ¿no? Aunque sea un poquito estirada hacia arriba, pero yo podría bajarle el tamaño, por ejemplo. Mm, una cosa que a mí no me gusta mucho es llevar el tagline a los límites del logotipo, es decir, llevarlo hasta estos puntos. Esto no me agrada mucho porque da la impresión de que el tagline tiene igual peso que, o sea, trato de darle igual peso al tagline que al logotipo. Y no es así. El logotipo debe tener, el mayor peso lo debe tener esta parte de arriba, ¿ya? Si hablamos de jerarquía, pues obviamente el mayor peso lo debería tener el ISO, pero el logotipo también debe tener su peso. Entonces, ahora, vamos a alinearlo al centro, por ejemplo. Vean, vamos a alinearlo al centro. Una separación bastante cómoda, ¿ya? Que sea una separación que yo lo aleje un poco y se vea bien separado. Otra cosa es que puedo hacer una separación, digamos, un poco reactiva, ¿no? Una separación que sea entre letras bastante, digamos que bastante notoria para que no me genere esa, digamos que esa incomodidad al leerlo, al leer el logotipo, ¿ya? Vamos a encender esto por acá que se apagó. Bien. Entonces, vamos a darle un poco de espacio a lo que es el tagline y vamos a ponerlo en centro. Vamos a ponerlo también en centro acá. Y vamos a darle un poco de espaciado. Por lo general a mí me gusta darle el espaciado máximo, máximo hasta los límites iniciales de las últimas dos letras, más o menos por aquí, máximo. Entonces aquí ya es una cuestión mucho de gustos, pero creo que así se ve bien. Fíjense, ahora cuando le doy el espaciado, vean cómo adquiere un sentido un poquitito más, más light, que se ve un poquito más suave frente al logotipo, frente a la parte de arriba. Entonces SG, bien. Vean, aquí ya se ve un poquito más, vamos a bajar tal vez un poquito más. Incluso si lo quiero, tal vez quiero agrandar un poco, bajar un poco el espaciado aquí y disminuir un poco el kerning para que se vea mejor. Y vean que ya el propio tagline no empieza a rivalizar con el estilo de lo que es el logotipo, no rivaliza con él, que es lo importante, ¿no? Lo importante de nosotros está aquí arriba realmente, ¿ya? El tagline es un agregado. Entonces, esto es lo que podemos decir al respecto de este logotipo, que de hecho tenía muy pocas correcciones, me pareció un logotipo muy bien construido, muy sólido y sencillo, minimalista, me gusta eso.